¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro acá en Día Flores SR. Vamos a hacer este video para contarles un poco, algo más de qué se trata lo que estamos haciendo en estas terapias combinadas. ¿Cómo estás, Romy? Hola Sil, hola a todos los que van a ver el video. Bueno, hicimos una pequeña presentación muy linda donde vamos a tratar un tema en específico. Si bien ya hicimos varios videos presentándonos nosotras, presentando crianza en calma. Así que bueno, vamos a ver una presentación muy linda, entretenida. Vamos a contar un poquito de qué se trata lo que estamos haciendo en cada sesión, ¿no? ¿Qué abordamos? ¿Quiénes son las protagonistas? Muy bien. Vamos a centrarnos en las emociones, que si bien eh, pues tocamos muchas cuestiones en la terapia, en lo que es la terapia, tanto en la parte de la bio como de la terapia floral, generalmente estamos hablando casi que todo el tiempo de las emociones, ¿no? Entonces vamos Exacto. a ver un poco cómo interviene a lo que nos dedicamos nosotras, que es la combinación de la biodecodificación y la terapia floral. Muy bien. Así que vamos a ver cómo intervienen la bio y las flores. Está hecha la presentación muy linda y muy acorde, sí, muy práctica. Es como una presentación muy infantil, por así decirlo, pero la profundidad de lo que se trata es muy para los adultos, que son quienes se tratan en nuestras terapias, ¿no? Pero es como que se encajaron las dos cosas, ¿no? La niñez y la Exacto. adultez. Como que algo muy simpático te está diciendo algo muy importante. Bien, Te está invitando a mirar, digo yo. exactamente. Bien, movernos. Bueno, acá hicimos una pequeña introducción donde hablamos que la biodecodificación y las flores de Bach son enfoques alternativos que abordan la salud a través de la gestión y comprensión de las emociones, ¿sí? Son las dos terapias que nosotras complementamos, mientras que la primera busca el conflicto, que sería la biodecodificación, mientras que la primera busca el conflicto emocional raíz que detona un síntoma físico, la segunda, que sería la terapia floral, actúa como esencias vibracionales para equilibrar dichos estados de ánimo y, como siempre digo también, generan una apertura de conciencia. Y bueno, vamos a explicar un poquito qué es una emoción. Ustedes seguramente de un tiempo a esta parte escucharon que son protagonistas de libros, de películas, de un montón de cosas, se pusieron como de moda las emociones, pero a mí me gustaría centrarnos en dos miradas. Por un lado, quiero contarles, para aquellos que no saben, desde el punto de vista holístico, nosotros tenemos varios cuerpos, no solamente este físico, ¿sí? Existe un cuerpo mental y existe un cuerpo emocional y un espiritual. ¿Por qué cuento esto? En otras miradas existen más cuerpos, ¿no? Pero hoy vamos a tomar solamente estos cuatro porque los seres humanos tenemos una interrelación, una conexión entre todos estos cuerpos. Si pasa algo en uno, automáticamente hay un efecto colateral en el otro, ¿sí? No quedan aislados. Y es importante tener este punto, ¿sí? Muy en común, porque cuando hablamos de qué es una emoción, estamos siguiendo una especie de circuito, ¿sí? Cuando nos pasan cosas, eh, hay algo que se percibe en esta parte visual, onírica, y que da un shock de alguna manera, ¿sí? Que nuestra mente registra. Eso nos produce un sentir. Ahí tenemos donde interviene la emoción. Anteriormente estaba el cerebro, la mente. ¿Y qué hace? Lo codifica, lo acomoda, lo registra de una manera que lo va a terminar de impactar o de guardar, por decirlo así, en la parte física, en el cuerpo. Y ese es el impacto que a largo plazo termina dándonos enfermedades, dolores, malestares y situaciones de conflicto. Las emociones son muy rápidas.
si yo les nombro llorar, gritar, reír, es algo que es como auténtico y que sale de primera vez como reactivo. Y son producto de las emociones que sentimos. Tengo algo para contarles. ¿Sabían que esas emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la preocupación, son pasajeras? Tan solo duran unos instantes. Realmente medido desde las neurociencias, 90 segundos. O sea, nada. ¿Qué pasa? Lo que se queda después, cuando se repite, cuando queda anclado, es un sentimiento. Es esto que yo les decía. El cerebro lo toma, le pone un nombre, le pone un contexto, y ahí es donde a largo plazo se va repitiendo y se transforma en un sentimiento. ¿Y qué hace? Como bien lo dice acá, estaciona eso en un órgano. O sea, que si tenemos esta ecuación mágica de una emoción original con un pensamiento añadido, vamos a tener como resultado un síntoma físico y como ya les contaba hace un rato, lo vamos a trasladar en enfermedades. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante tener en cuenta y dejar de poner el foco en qué pasó o por qué me pasó, entrar en el para qué. Y el para qué nos va a llevar a identificar cómo me siento, cuáles son las emociones que estoy transitando. Porque estas que yo les nombré hace un rato, específicamente, y ahora cuando vayamos avanzando lo vamos a descubrir juntos, impactan en órganos algunos muy conocidos y muy vitales para nuestro cuerpo. Y van a empezar a darse cuenta de que quizás tenemos muchos de estos síntomas o los hemos tenido a lo largo de nuestra vida y no les habíamos hecho esta identificación. Es por eso que vamos a pensar, ¿qué hacemos en un día? ¿Desde qué lugar lo tomamos? Bueno, y por supuesto, además de ver que cómo lo abordamos desde la biodecodificación, vamos a ver qué podemos hacer desde la terapia floral también, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que es lo que complementa. Muy bien. Y acá lo que, como decía Sil, que se va a alojar en cierta parte del cuerpo, hicimos como un pequeño, esto tiene mucho que ver con la medicina china, ¿no? La terapia floral se relaciona con absolutamente lo que quieras, entonces hay muchos libros que está relacionada la terapia floral con la medicina china, la terapia floral con biodecodificación, la terapia floral para animales, etcétera, etcétera, porque es algo que se puede utilizar en combinación de muchas terapias. Entonces nos pareció bueno poder hacerla como desde esa mirada también, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando el órgano que va a tocar determinada emoción. Y vamos a empezar con la alegría, ¿sí? Que si bien bueno, a mí me pasó que cuando empecé a estudiar terapia floral era como que me costaba un poco entender por qué la alegría, si es algo positivo, es algo lindo, pero bueno, hasta que lo comprendí. Lo voy a leer como lo puse acá. Dice, la alegría es una emoción positiva que genera bienestar, satisfacción, paz, relajación. Cuando está presente de forma equilibrada, no solo nos hace sentir felices, sino que también favorece el buen funcionamiento del organismo y especialmente del corazón. Sin embargo, cuando la alegría se transforma en euforia excesiva o surge de motivos negativos, puede producir un desequilibrio, como por ejemplo ponerse contento porque a alguien le fue mal o algo así, ¿no? Como ese sentimiento de alegría, pero por el malestar del otro, por así decirlo. Eso es un desequilibrio. Por eso es importante que la energía del corazón se mantenga en armonía. Cuando esto sucede, la persona suele mostrarse amable, solidaria, servicial y capaz de relacionarse con los demás de una manera armoniosa. A mí me gusta siempre destacar cómo me voy a sentir cuando estoy en equilibrio, ¿no? Porque ya sabemos cómo nos sentimos cuando estamos en desequilibrio. Entonces siempre me gusta poner el enfoco cuando estamos en equilibrio. Por eso yo siempre presento las esencias florales
de forma positiva. Muy bien. Y vamos a ver qué flores pueden llegar a ayudar, ¿no? Vamos a tener en este caso, estas son algunas, ¿sí? Es muy personalizado el dar esencias florales. Esto es un pantallazo. Bueno, acá por ejemplo tenemos a Pine. Pine, la flor del pino, favorece la valoración personal y ayuda a liberar sentimientos de culpa. Siempre lo relacionamos mucho con sentimientos de culpa a esta flor. Eh, Autorreproche o exigencia excesiva. Cuando una persona aprende a aceptarse y reconocerse con mayor compasión, puede experimentar una alegría más genuina y profunda. Esa es una de las flores, que puede, como ya dije, es muy específico, puede abarcar muchas cosas esta esencia floral. Después tenemos otra esencia floral que se llama Larch. Trabaja sobre la autoestima y la confianza en uno mismo. Esta esencia ayuda a superar la sensación de incapacidad o inferioridad, permitiendo que la persona se anime a actuar, expresar sus talentos y disfrutar de sus logros con mayor seguridad. Acá sí, si pueden notar es como que las dos esencias florales potencian tu autoestima. Después tenemos Rockwater, aporta flexibilidad mental y emocional. Está indicada para quienes son demasiado rígidos consigo mismos, tienen ideales muy estrictos o viven bajo una constante autoexigencia. Al desarrollar una actitud más flexible, la persona puede vivir con mayor serenidad, espontaneidad y bienestar. Una persona que está en desequilibrio, por ejemplo, y te das cuenta que tiene que tomar Rockwater, claramente no está expresando su alegría y claramente como cuando decís tenés el corazón de piedra, ¿viste? Entonces ayuda, es una esencia también que se relaciona con, si lo vemos desde la parte de la carta natal, con el agua, con el fluir del agua. Y como venía diciendo Romy, desde la biocodificación, vamos a tener el foco en el órgano, ¿sí? Donde se ancla esta emoción. El órgano del corazón se puede sufrir enfermedades y dolores como arritmias, soplos, taquicardias, infartos. Puede ser que se manifieste a través de hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o lo que se le llama el síndrome del corazón roto o Takotsubo. Representa, desde la bio, el corazón representa el amor, ¿sí? Es una bomba que con amor hace que la alegría circule por nuestras venas. Cuando nos privamos del amor y cuando privamos del júbilo, lo que pasa es que el corazón se encoge y se enfría. Romy recién decía el corazón roto, ¿no? El corazón frío, de piedra, como hablaba al principio. Las enfermedades que están relacionadas con este órgano reflejan conflictos de amor, de protección o de defensa. Porque cuando hablamos de alegría, como bien lo dijimos al comienzo, la ausencia de esta alegría falsa, lo que hace es marcar la capacidad de fluir con la vida y conectar con la propia esencia. Por eso muchas de las flores que nos nombraba Romy tenían que ver con esto de validar, con esto de autovalorarse, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con sentir alegría por uno mismo. En bio vamos a estar buscando eso que está oculto como emoción, que hace que se ancle y se pierda la alegría y que se manifieste a través del corazón. Exacto, que se equilibre tanto para uno mismo como para poder brindarlo a los demás, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a seguir con otra. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de la ira, del ¡Qué enojo, de emoción! la furia. Otra que está de moda. Sí, totalmente. Y cómo afecta al hígado, ¿no? También tantas personas, por ejemplo, con el tema de la diabetes, cuando se enferma el páncreas, se enferma el hígado, mucha ira reprimida. Bueno, se puede hablar horas, obviamente, pero bueno, tratamos de resumir y de enfocarnos bien en la terapia floral y en la bio. La ira es una emoción que incluye sentimientos como la frustración, la furia, el resentimiento, la cólera y la irritabilidad. Cuando estas emociones se acumulan y no se expresan adecuadamente, pueden afectar principalmente al hígado y a la vesícula biliar.
Además, la ira no siempre se expresa de forma evidente. Muchas veces permanece reprimida y puede transformarse en resentimiento o tristeza. Para eso obviamente hay otras esencias florales, afectando el bienestar emocional y físico con el paso del tiempo. Por el contrario, cuando la energía del hígado se encuentra en equilibrio, la persona suele mostrarse amable, con iniciativa, capacidad para tomar decisiones, deseos de superación y una imaginación creativa que le permite desarrollar sus proyectos y objetivos de manera positiva. Acá vamos a estar viendo que muchas de estas emociones se habla mucho de no poder expresarla, ¿no? Porque es como que hay una balanza con la terapia floral, es como que buscamos el equilibrio porque puede ser que haya una ira que se desborda, que por cualquier cosa yo exploto, o lo que pasa mayormente, desde mi punto de vista, se reprime, no se deja, no dejamos que eso salga. Bien, y vamos a ver qué esencias florales nos pueden llegar a servir para esto. Hay una esencia floral que, según la terapia floral, es como una de las más fuertecitas, por así decirlo, que es Agrimony. Agrimony está representado eh, con esa máscara que me pongo de sonrisa y en realidad por dentro estoy que me muero. Asociada a la concordancia, es una esencia indicada para personas que suelen ocultar sus preocupaciones o conflictos detrás de una apariencia de alegría y tranquilidad. Esta es una clara muestra de que acá lo estoy reprimiendo, ¿no? Ayuda a reconocer y expresar las emociones de manera sincera, evitando que el malestar quede reprimido y se acumule internamente, ¿sí? En este caso, acá la persona lo estaría reprimiendo y la esencia lo ayuda a expresarlo de una forma sincera, genuina, siendo auténtico, ¿no? De lo que me pasa, de lo que siento. Después podemos tener otra que es Holly, vinculada al desapego, trabaja emociones intensas como el enojo, los celos, la desconfianza o el resentimiento, favorece una mayor apertura del corazón, promoviendo la comprensión, la tolerancia y la capacidad de liberarse de sentimientos negativos que generan tensión emocional. Holly puede ser una persona muy enojona, ¿sí? En este caso lo está demostrando, se está yendo para el otro lado. Después tenemos Beach, relacionada con la conciencia, ayuda a desarrollar una mirada más comprensiva hacia los demás, está indicada para quienes tienden a la crítica, la intolerancia o la irritación frente a actitudes ajenas. Esta esencia favorece la empatía, la aceptación y una mayor flexibilidad en las relaciones. Sí, Beach está como un poquito entre medio de Agrimony y Holly porque puede ser que lo exprese o puede ser que no, que lo piense, ¿no? Que esté que sea intolerante, pero por ahí no te lo dice, entonces eso queda dentro para él, y puede ser que sí, que te lo diga. Muy bien, podemos hablar, bueno, yo puedo hablar horas de cada esencia floral, pero bueno. Igual muy completo el panorama. Y bueno, a ver, de la mano, cuando vamos a biocodificar, ¿no? Lo que tiene que ver con los trastornos de ira, seguramente va a pasar que vamos a encontrar alguna de estas dolencias, de estas enfermedades. Puede ser hígado graso, hepatitis, disfunciones hepáticas, inconvenientes y problemas en la vesícula biliar, como bien lo estaba contando hace un rato Romy. ¿Y esto por qué es? Fíjense cuál es la función específica del hígado. El hígado se encarga de purificar y almacenar energía. Cuando se altera, el cuerpo responde a una percepción de amenaza vital o de escasez o peligro de muerte. Entonces, si yo estoy frente a esa situación, todo aquello que venga de afuera, lo que voy a hacer es que me enoje, que me ponga en ira, que me ponga a la defensiva, que ataque. Cuando estoy enojado y, como bien decía Rami hace un rato, no puedo exteriorizarlo por algún motivo y me lo voy tragando, eso hace que el lugar a donde se va a alojar esa bronca sea el hígado, el páncreas, la vesícula. Cuando no se pone un límite, también puede ser algún ejemplo, ¿no?
todo el tiempo lo externo traspasa mis fronteras y eso me enoja y no sé cómo decir que no y me lo trago. Entonces el cuerpo libera una cascada química de tensión. Y si esto no se expresa, esa tensión se va a quedar atrapada en el tejido hepático. Nosotros desde la vida vamos a ir a encontrar cuáles fueron esos detonantes de la emoción primaria, porque el hígado va a ser nuestra señal. Estas enfermedades nos van a decir qué emoción buscar y qué fue la situación o el conflicto que el cerebro, que la mente leyó que estaba atado a esa emoción. Sí, y acá me gusta que dice cuando no pones un límite, ¿no? Ujú. Acá, por ejemplo, si no llegamos, pone que no, que con la bio vamos de por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué no puedo poner un límite, ¿no? Y quizás no llegue a la ira, porque quizás cuando estamos en terapia vemos que el problema, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, es Sí. que no puedo poner el límite. Entonces, antes de llegar a la esencia floral, que es para el enojo, podemos trabajar con una esencia floral que sea para el límite y no llegar al enojo. Y por supuesto no llegar a la enfermedad. Bien. Se van complementando, ¿no? Que Por eso es importante. sí, es como una derivación, ¿no? Yo tomo primero la esencia floral para el límite, porque puede ser que no necesite, que no llegue a la ira. O sea, ya trabajando el límite, ya estoy como sacando otra capa. Bueno, no me quiero meter. Está muy bien. No, 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 vamos, vamos. Las dos cosas siempre se van concadenando, van de la mano. Sí. Bueno, y acá tenemos a la tristeza, también otra muy marcada, muy trabajada. Y la tristeza toca a los pulmones, ¿sí? Mi aparato, una de las partes de mi aparato respiratorio. La tristeza es una emoción que incluye sentimientos como pena, melancolía, el duelo, el desánimo y la nostalgia. Acá vuelvo a repetir lo mismo. Por ahí no voy a llegar a la tristeza tan profundo ni al problema del pulmón cuando yo puedo atacar con la terapia floral un duelo, por ejemplo. Yo voy a trabajar el duelo con otras esencias florales para no llegar a la enfermedad. Cuando estas emociones se acumulan y no se expresan adecuadamente, afectan principalmente al pulmón y al intestino grueso, ¿sí? No somos partes por separados nosotros, somos todo un cuerpo entero, o sea que tiene que ver el intestino con el pulmón. La tristeza no siempre se expresa de forma evidente, lo que les decía anteriormente, muchas veces permanece reprimida y puede transformarse en apatía o aislamiento. Cuando la energía del pulmón se encuentra en equilibrio, la persona suele mostrarse vital, con una gran capacidad para soltar el pasado y aceptar los cambios, con fortaleza interna y un sentido claro de los límites saludables. Acá vuelve a nombrar los límites, lo que le permite transitar los duelos de la vida de manera positiva y armónica. Para eso hay muchas esencias florales muy lindas, muy lindas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Mustard, que trabaja también mucho la parte hormonal, es una esencia floral con la cual yo me identifico mucho. Eh, Ideal para esa tristeza profunda y negra que aparece de repente sin una causa aparente. Cuando yo me siento apático, triste, pero no sé por qué. Sweet Chestnut para los momentos de angustia extrema y desesperación donde se siente que ya no se puede más. Ahí ya estamos hablando de una angustia mucho más profunda, porque, no sé, estás atravesando un duelo, porque pasó alguna catástrofe en tu vida y ya ves que no hay salida, ¿sí? Ahí tomamos Sweet Chestnut. Y después tenemos Honeysuckle, fundamental cuando la melancolía está ligada al apego al pasado, ¿no? Esa cosa de todo pasado fue mejor.
la nostalgia o la dificultad para soltar lo que ya fue. Eso puede servir mucho, por ejemplo, para personas mayores, ¿no? Que miran las fotos de cuando eran jóvenes y les agarra esa tristeza, esa melancolía, ¿no? Y la flor te ayuda a enfocarte a lo que hay ahora, ¿no? Para que puedas ver lo que tenés ahora, lo bueno que tenés ahora. Y una esencia floral que para mí es la mejor, se llama Star of Bethlehem, ¿sí? La estrella de Belén. Es la esencia clave si la tristeza es la secuela de un duelo, trauma o pérdida no asimilada. Y acá hay, bueno, esta frase que a mí me gustó mucho que dice, cuando la energía se armoniza gracias al acompañamiento floral, la persona suele recuperar la alegría innata, la fortaleza interna y una renovada esperanza. Esto le permite aceptar los procesos de cambio, transitar los duelos con paz y mirar hacia el futuro con ligereza y optimismo. Es como el resumen de estas esencias florales. Y bueno, muy de la mano, hablando desde bio, hablando del pulmón, lo que vamos a encontrar es que cuando esta emoción está alojada allí, vamos a tener afecciones como asma, neumonía, otro tipo de afecciones pulmonares, bronquitis, hasta tuberculosis. Porque desde esta mirada y lo que tiene que ver con el pulmón está representado por la capacidad de recibir y de dar vida. Entonces los problemas pulmonares lo que nos suelen significar es que tenemos miedo de recibir la vida o que quizás nos sentimos sin derecho a vivir plenamente. Mucho de esto es inconsciente, ¿no? Porque uno lo lee así y dice, no, pero nada que ver, a mí esto no me está pasando. Pero es esa primera impronta que hablamos hace un tiempito de que la mente percibió una situación y la alojó, fue de manera inconsciente, ¿sí? Una sensación muy primitiva de este cerebro reptiliano que la alojó ahí y tiene que ver con esto. Las enfermedades pulmonares se asocian principalmente con conflictos emocionales, con miedo a la muerte, amenaza de un territorio. Cuando hablamos de territorio son nuestros espacios, no lo que consideramos como nuestro. Tener dificultades para superar un sufrimiento pasado, como nos decía Romy, ¿no? Esto que pensamos que todo tiempo anterior fue mejor, y represión de la libertad o de la comunicación, cuando también estamos sujetos más que nada de niños, en entornos donde nuestra palabra no tiene voz ni voto, donde se reprime en la parte de la libertad, puede ser que a largo plazo se desarrollen enfermedades que tengan que ver con esta parte del cuerpo y con esta emoción. Sí, aquí quería decir algo que, por ejemplo, en Star of Bethlehem, la estrella de Belén, es una esencia floral que eh, a nosotros en la vida nos van a pasar cosas, ¿no? No es que uno empieza a hacer terapia y todo se tranquiliza, todo se calma y todo es color de rosa. No es magia, no es No magia. es Aclaremos que magia. no hacemos magia. Es un Sí, montón la diferencia entre antes y después de tomar la terapia, pero no es mágico. no es magia, pero, por ejemplo, Star of Bethlehem es como que te prepara para esos acontecimientos, ¿no? Si a vos te pasó algo traumático, es como que te va, yo lo uso mucho en el chakra corazón, Ujú. te va a aliviar ese trauma, te va a empezar a hacer sanar ese trauma que pasaste, ese shock emocional. Pero si vos la tomás y te pasa algo, después de que la tomás, tenés algún shock traumático o algo así, es como que va a pasar, ese shock traumático va a pasar, pero no va a dejar afectado mi cuerpo, ¿sí? Va a pasar porque va a pasar por mi vida, pero hace que pase y se vaya, ¿no? Es esa apertura de conciencia que siempre digo que hace la esencia floral. Eso. Bien, vamos a hablar ahora preocupación. Creo que de esta no se habla tanto, ¿no? Sí, quiero decir, es como muy novedosa para algunas personas, o Sí, no está dentro o de sea, lo siempre estamos muy preocupados, pero no es que se aborda como una emoción común. a verla, ¿no? Como el enojo. Bueno, y es una emoción que puede afectar al vaso. La preocupación es una emoción que incluye sentimientos como la obsesión, el agobio mental, la duda constante, la inseguridad y el exceso de análisis.
y este desequilibrio afecta principalmente al vaso y al estómago. La preocupación, si no se trabaja, puede transformarse en un rumiar mental constante o un pensamiento fijo. Cuando la energía del vaso se encuentra en equilibrio, la persona suele mostrarse centrada, con una mente clara y analítica, buena capacidad de memoria, confianza en los procesos de la vida y una asimilación saludable tanto de los alimentos como de las experiencias cotidianas. Súper importante. Y aparte quería hablar que desde ahí también deriva mucho tema de ansiedad. Bien. Esta esencia floral también buenísimo. Tienen problemas para dormir también. Se llama White Chestnut. La fórmula clave para el diálogo interno incesante. ¿Sí? Ese pajarito que taca, taca, taca todo el tiempo en la cabeza. Bueno, White Chestnut. Los pensamientos repetitivos y ese rumiar mental que no se puede detener. Después tenemos Red Chestnut. Ideal cuando la preocupación es excesiva y se centra en el bienestar o la seguridad de los seres queridos. Esta es una flor, es como una personalidad media tramposa, ¿no? Es una de las esencias florales que se da para el miedo. Nosotros tenemos varios tipos de miedo, para cada tipo de miedo hay una esencia floral. Esta es una esencia floral para este tipo de miedo. Es como el miedo excesivo a que le pase algo al otro. Pero acá esto tiene una pequeña trampa, porque generalmente, ¿por qué pongo tanto énfasis en preocuparme que le pase algo al otro? Porque no me estoy ocupando yo. Yo no me puedo ocupar de mi problema. Entonces pongo el foco y lo pongo como una preocupación hacia el otro, ¿no? Acá lo podemos ver mucho en temas de mamás con sus hijos, como ese miedo excesivo de sobreprotegerlo. Bueno, cuando corremos un poquito al hijo, va a ver que en realidad había que ocuparse de su propio tema, ¿no? De su propio mundo emocional. Eso es como el enganito. Después tenemos Mimulus. Es otra flor para los miedos. Si la inquietud nace de miedos concretos y cotidianos que generan constante aprensión. Esta sí puede ser una esencia floral específica para un niño, porque es un miedo muy específico. Miedo a ir al dentista, miedo a las cucarachas, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Es un miedo concreto que el niño te lo puede decir. Después tenemos a Elm. Acá ya nos fuimos de los miedos. Es fundamental cuando la preocupación surge de sentirse desbordado por las responsabilidades y las tareas diarias, ¿sí? Cuando yo asumo por ejemplo, esto tiene mucho que ver con el área laboral. Yo recibo mucho trabajo, yo puedo con todo. Te hago lo tuyo, hago lo de él, hago lo del otro, hago lo mío y me cargo, y no puedo poner el límite y delegar. Entonces me va a ayudar para eso. Y bueno, desde la bio, como bien decía Romy, estamos hablando de que yo estoy saturado de responsabilidades, me preocupo. Por lo general las preocupaciones vienen cuando hay un entorno, hay un vínculo donde yo siento que tengo que proteger, que tengo que cuidar, que tengo que proveer. Entonces, cuando hay un desequilibrio en eso, ya sea interno o externo, se genera este exceso, ¿no?, de preocupación. ¿Cómo hago para cubrir esto? ¿Cómo hago para cumplir con el jefe? ¿Cómo hago para cuidar a mis hijos? O sea, como que todo va por el mismo lado. Entonces, en el cuerpo nos van dando señales algunos órganos, como puede ser tener el vaso inflamado, que es el órgano que habíamos nombrado principalmente. Puede ser que tengamos problemas de plaquetas. Las plaquetas, recuerden que son parte de lo que es la sangre, conforman la sangre y son aquellas que se encargan de justamente estar alerta contra virus, contra bacterias, ¿no? Entonces, ese exceso de preocupación hace que yo sienta que no voy a poder contra todo esto externo que va a venir a luchar o a invadirme. La leucemia y lo que tiene que ver con todas las enfermedades autoinmunes. Fíjense
el mensaje del cuerpo, ¿no? Yo no me puedo proteger, yo no puedo con todo, son barreras, 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 barreras todo el tiempo, exagerando por miedo a que algo venga a desequilibrarme, venga a invadirme, venga a agredirme. Está vinculado con los conflictos emocionales, ahí está, de pérdida de valor, la desvalorización profunda respecto a la propia capacidad, esto que decía Romy, ¿no? O sea, si yo quizás me ven como más capaz si hago el trabajo de todos. Los duelos estancados, no poder salir, ¿no? De esa tristeza y de esto de, digamos, de sentirse incluso culpable a veces de partidas donde no nos corresponde y asumimos esa responsabilidad, entonces quedamos rumiando, como decía bien anteriormente la otra Filmina, sobre qué hubiera pasado y si hubiera hecho esto, y si hubiera llegado antes, y si hubiera, estamos como todo el tiempo dando vuelta sobre una preocupación con un final que ya no tiene retorno. Como órgano encargado de filtrar la sangre y destruir los glóbulos rojos viejos, su alteración simboliza una limpieza emocional que no está pudiendo gestionar correctamente. Miren qué hermosa definición, ¿no? Como el cuerpo va poniendo en palabras lo que la emoción le dice. Te invita a liberar resentimientos, soltar el control y dejar ir aquellas situaciones o duelos del pasado que ya no puedes cambiar. Es como todo envío, es una cuestión de tomar conciencia. Las flores nos ayudan también desde su potencia a liberar esto y a tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida. Como veníamos hablando hace un rato, las sesiones, las terapias son personales, más allá de que hay cierto esquema, ¿no? Digamos que la emoción por lo general está anclada en alguno de estos órganos. Sí o sí, el trabajo es individual. Cada uno va a tener una percepción personal y va a tener alguna de estos malestares o alguna de estas enfermedades que van a estar de la mano con lo que el cuerpo está pidiendo sanar. Me encanta. Bueno, vamos con el miedo, que nos va a afectar el riñones. Muy bien. El miedo es una emoción que incluye sentimientos como la inseguridad, la vulnerabilidad, la fobia, el pánico y la desconfianza ante la vida. Me gusta cómo se expresa al principio, porque vos por ahí decís, bueno, no tengo, no sé, no me siento una persona miedosa, pero por ahí cuando te dice que representa la inseguridad, decís, ay, sí, yo soy una persona súper insegura. Claro. Bueno, ya me fui. La fobia, el pánico y la desconfianza ante la vida. Esto puede generar un desequilibrio que afecta principalmente a los riñones y a la vejiga. El miedo muchas veces puede transformarse en un estado de alerta constante o hipervigilancia. Cuando la energía del riñón se encuentra en equilibrio, la persona suele mostrarse segura, con una gran fuerza de voluntad y valentía. Esto le otorga una profunda resiliencia y capacidad de adaptación ante las dificultades, permitiéndole fluir con la vida de manera positiva y con total confianza en sus propios recursos. Y como dije, bueno, que esto es totalmente personalizado, hay un montón de esencias florales para el miedo, o sea que cada persona va a necesitar una esencia floral determinada para el miedo, ¿no? Y acá tenemos la misma que hablamos en la pasada, Mimulus, ideal para los miedos de origen conocido y cotidiano, como el miedo a la enfermedad, al dolor o a la escasez, por ejemplo. Este ya es como un miedo más de adulto, ¿no? Es algo concreto. Después tenemos Rock Rose, fundamental para estados de pánico, terror paralizante o pesadillas que sacuden el sistema nervioso. Esto ya es un miedo que te paraliza. Por ejemplo, si mi hijo tiene miedo de ir al dentista, pero logra ir al dentista, logra que lo atienda el dentista, es una cosa. Pero si mi hijo se pone en estado de shock de que no hay manera que vaya, es un estado Rock Rose. Ya es un miedo que me paraliza. Después tenemos una que se llama Aspen, la esencia clave para la ansiedad vaga
e imprecisa, esos presentimientos o temores inexplicables a lo desconocido. Este es un miedo que no lo puedo explicar y se puede dar mucho en niños que tienen pesadillas nocturnas, por ejemplo. Después tenemos acerato, ayuda. Tenemos acerato, ayuda cuando la raíz es la falta de confianza en el propio juicio. Es cuando yo no, para mí siempre la razón la va a tener el otro, ¿no? Nunca voy a tener yo la razón o lo que yo diga va a estar bien, sino que voy a estar buscando información y valoración de los demás. Por ahí estoy súper seguro de lo que estoy diciendo, de lo que estoy eligiendo, pero cuando el otro me da su punto de vista, prefiero tomar lo que dice el otro, aunque yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Y por último tenemos al arch. Si el miedo al fracaso impide avanzar. O sea, acá es, si el miedo no me deja avanzar, no tengo confianza, también es una forma de que me voy a paralizar, no voy a hacer nada. Entonces esta esencia me da la potencia para decir, sí, voy a avanzar, voy a dar el siguiente paso, porque estoy anclada en mi presencia. Bueno, desde lo que es la biodecodificación, vamos a tener en cuenta que el miedo nos va a dar trastornos en todo lo que tiene que ver con cálculos en el riñón, insuficiencia renal, infecciones y también puede ser que aparezcan quistes, porque el conflicto biológico que nos está mostrando es el conflicto del líquido o el conflicto de la existencia, dado que los riñones, una parte de su función es procesar esos líquidos corporales y regular la supervivencia, el miedo nos va a llevar a esto, ¿no? A que yo no puedo sobrevivir. Se relaciona principalmente con conflictos, como decíamos bien hace un rato, todo tipo de miedos como paralizantes, como extremos, como también puede ser el miedo a la muerte o a la carencia. Cuando hablamos de carencia, como estamos hablando de este cerebro reptiliano que habla de lo más básico, estamos hablando de carencia como sentir que no tengo para respirar, que no tengo para comer, que no tengo un techo donde vivir, o sea, esas cosas muy básicas, ¿no? Que dan ese miedo específico a la muerte, a morirme porque me va a faltar esto. Y obviamente sentirse ahogado o desplazado del propio territorio también, como esto de expulsarme del clan, sentir que no me están reconociendo y mirando. A veces no es literal, volvemos a lo mismo. Piensen que mucho de esto es una percepción que hace el cerebro, que hace la mente frente a una situación que se vive, que se siente de esta manera, como que me excluyeron y nunca más me van a querer y nunca más voy a pertenecer y no sirvo para nada y no me ven. Y quizás no están así, pero esto hace que este shock biológico se anide en el riñón y puedan aparecer alguna de estos síntomas o estas enfermedades. Esta ciencia agarró. Muy bien. Y acá no queríamos dejar de nombrar algo que tocamos mucho también y que trabajamos mucho con Bioflores, que es la carta natal. Si bien acá no hablamos de la carta natal, quisimos hacer un breve textito para no dejarla afuera y que la gente sepa que se trabaja mucho con la carta natal. Entonces pusimos, y no nos olvidemos que en Bioflores SR y en el programa Crianza en Calma utilizamos esta herramienta como una guía que acompaña el proceso terapéutico, ayudando a ordenar, comprender y dar dirección al camino de transformación emocional, ¿no? Con la terapia floral podemos ver que Esencia Floral puede ayudar en tu proceso viendo tu carta natal. Así como vimos que las emociones impactan en el cuerpo y pueden ser acompañadas desde la biodecodificación y las flores de Bach, la carta natal nos ofrece una mirada complementaria y profunda sobre ese mundo emocional. Nos permite comprender la naturaleza interna de cada persona, sus tendencias emocionales, sus modos de vincularse y los procesos que viene a transitar. De esta manera integra y amplía lo trabajado, aportando conciencia sobre el origen y el sentido de muchas de nuestras vivencias. Un mapa. Bueno,
vamos terminando y nos gustaría como aunar todo esto. Recién Romy decía, ¿no? Que somos seres integrales, que la carta nos va mostrando cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son esas vivencias que venimos a hacer y por lo cual tenemos el impacto de esas emociones en alguna parte del cuerpo. Entonces queríamos contar un poquito, para ir cerrando, cuál es el punto de vista y cuál es ese mapa por el cual nosotros vamos a transitar nuestras sesiones terapéuticas, donde vamos a ir a acompañar. A través de la biocodificación se facilita la comprensión profunda del origen emocional de los síntomas, identificando patrones inconscientes, creencias limitantes y experiencias no resueltas que influyen hoy en la vida actual. Y Romy está silenciada. Sí, sí. Contanos. Y mediante la terapia floral Bach se promueve la armonización y regulación del mundo emocional, permitiendo transitar los procesos internos con mayor equilibrio, sostén bienestar en el día a día y poco a poco va generando una mayor apertura de conciencia. Además de equilibrar esas emociones que vamos moviendo con la bio, también se hace una apertura de conciencia. Es un andamiaje perfecto, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo al principio. Son terapias combinadas que ayudan y que van abordando desde diferente lugar esta enfermedad, esta dolencia, este síndrome para poder ir resignificándolo y de a poco ir sanando. Bueno, y acá ya Llegamos a cerramos. Sí, sí, sí. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo, hacer cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta. Después en la descripción del video les vamos a dejar nuestro mail, que es bioflorescr@gmail.com, para el que quiera informarse tanto de tomar terapia desde Bioflores SR como desde el programa en sí que está hecho para los niños, se llama Crianza en Calma. Así que bueno, hasta acá. Sí, muchísimas gracias por escucharnos, por querer aprender un poquito más y bienvenido a todos los likes y lo que puedan compartir para que esto se expanda y cada vez haya más gente que pueda transitar este camino personal, acompañado justamente de dos herramientas que se pueden articular de una manera muy bonita y que es comprometido, es intenso, pero es un camino hermoso donde uno se va encontrando a sí mismo y va haciendo su mejor versión todos los días. Bueno, Muchas gracias, nos gracias. despedimos hasta el próximo encuentro. Chau, Romy. Chao, sí.